Dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. Antes de seguir, necesito buscar la Constitución actual. Constitución de 1980. Actualmente la Constitución de 1980 dice lo siguiente. La Constitución asegura a todas las personas, dice, número 1, o primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Por contrario, dice, el derecho a la vida a secas. Está más abajo la integridad física y psíquica. Que no es lo mismo, el derecho a la vida es proteger el solo hecho de existir. Esa es la protección al derecho a la vida. O sea, que usted esté vivo. Digamos, que tenga funciones cerebrales, ¿cierto? Que tenga un corazón que palpite, pueda respirar. O no respirar, pero por último que esté viviendo. Ustedes saben que hay un debate sobre qué es la vida, en fin. Pero ustedes saben más o menos a qué me refiero con vida. Entonces, la Constitución asegura a todas las personas el solo hecho de existir. Eso es lo mínimo que tienen que proteger todas las constituciones. Y la Constitución actual dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Y acá hay grandes diferencias con la propuesta constitucional que se vota el domingo, porque dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte. Aquí es donde hay mucha gente de la opción en contra que dice que este articulado o este número es lo que va a eliminar el aborto en 3 causales. ¿Por qué? Leí por ahí una de estas publicaciones que publica la gente sin haber leído el borrador, ciertamente. Ojo, no lo estoy defendiendo, estoy solamente comentando que hay mucha gente que dice no, la Constitución nueva va a ser tal. Nunca la han leído en su vida. Lo compartieron porque tiene muchos likes y les pareció que calzaba con lo que ustedes pensaban, entonces compartieron la publicación. Que básicamente es lo que hacía la misma gente del rechazo la vez pasada, pero bueno. Dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. Y hay mucha gente que dice, o no sé si hay mucha gente, pero hay gente que promulga o que dice que con esto se elimina el aborto en 3 causales porque habla de que la ley protege la vida de quien está por nacer. En cambio, la Constitución actual dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Me pregunto yo, quiero ser súper transparente al respecto. Yo no sé todavía por qué opción voy a votar, porque, como les dije, al momento estoy leyendo la Constitución junto a ustedes y por lo tanto no me puedo hacer una opinión de qué es mejor, si mantener la Constitución del 80 o esta nueva Constitución que sería del 2024, me imagino, si se promulga y sale todo como se espera que esto siga adelante, me refiero, si gana a favor, en fin. Siendo súper transparente con ustedes y sin promover ninguna de las dos opciones, porque no sé todavía por cuál de las dos voy a votar. Sí es cierto de que este proceso constituyente tuvo prácticamente los mismos vicios que el proceso constituyente anterior. Sin perjuicio de eso, y a la luz de lo que dice actualmente el proyecto, no veo por dónde, sinceramente, no veo por dónde está la eliminación del aborto de 3 causales. Porque dice prácticamente lo mismo. En el fondo dice algo muy parecido. La Constitución actual, Constitución bajo la cual existe el aborto en 3 causales. Actualmente existe el aborto en 3 causales y no ha sido decretado inconstitucional ni por el Tribunal Constitucional ni por nadie, solamente por la derecha. Pero en una cuestión política, ideológica de ellos, pero no porque efectivamente sea inconstitucional. Entonces, actualmente la Constitución dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Y la propuesta dice: la ley protege la vida de quien está por nacer. La única diferencia es que le reconoce cierta humanidad al feto, que no por eso quiere decir que se prohíbe el aborto. Hay un eterno e inútil debate sobre si el feto es o no es vida, porque yo creo que la cosa no pasa por ahí. Yo creo que la cosa pasa por si tú consideras ético o no eliminar a un posible humano. Esa es una cosa, o si tú crees que está por sobre la decisión del cuerpo de la mujer. Ese es un debate, yo creo, eterno, que la verdad es que no está zanjado para nada.
Creo que obviamente hay una gran cantidad de la sociedad que piensa que la decisión de la madre de tener o no tener un hijo está por sobre la posible vida de este feto. Pero de verdad que yo encuentro inútil decidir cuándo empieza la vida, si es cuando se junta el gameto femenino con el masculino, o si es cuando ya el feto puede tener pálpitos, o si tiene actividad cerebral. La verdad es que es súper inútil ese debate, porque el punto yo creo que va más allá de eso. Creo que el punto es, el debate debiésemos tirarlo un poquito más a si es o no es ético que una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, en el caso de que el aborto sea provocado por un hombre, por la fuerza me refiero, tiene o no derecho a terminar con una posible vida. Da lo mismo si es vida o... Imaginemos de que es vida cuando nace, ya. Terminemos con este debate de si el feto es o no persona, da lo mismo. Ese no es el punto. Imaginemos que nace. Desde el momento en que nace es separado de la madre y puede respirar un momento siquiera, como dice el Código Civil. Ya, desde ahí es persona. ¿Tiene derecho el hombre o la mujer, principalmente la mujer, para terminar esa vida? Ese es el debate que debiese darse. Me parece que como está redactado no termina con esto. No prohíbe el aborto, me parece a mí. Ahora, yo sé que hay opiniones de abogados y abogadas que dicen que sí, que así como está redactado, está articulado, podría prohibirse o declararse inconstitucional el aborto en 3 causales. Mira, sin ser constitucionalista y dedicarme a un área del derecho, porque, a ver, también quiero ser claro, yo tengo una opinión técnica porque soy abogado, pero eso no me hace experto en materias constitucionales. Así como cuando dicen, mucha gente que ha compartido cartas de abogados que dicen que esta constitución es buena, abogados que dicen que esta constitución es mala. La verdad es que no todos los abogados no tenemos especialidad, no somos como los médicos salen de la universidad con una especialidad, los abogados no, los abogados salimos todos cortados con la misma tijera, todos sabemos más o menos, o más un poquito menos, cómo defendernos en un tribunal, reglas procedimentales, leyes generales, principios generales del derecho. Sabemos claramente, estamos capacitados para ir a un tribunal y alegar tal o cual cosa. Podemos hacer eso. Pero la especialidad en el derecho no viene desde la universidad, viene desde los posgrados que uno hace después con el tiempo, a qué área del derecho se ha dedicado más. Entonces cuando la gente dice, es que un abogado dijo que... Yo como abogado lo veo con pinzas, porque yo primero no sé si ese abogado efectivamente es experto del tema quien está opinando. Así como si yo voy a un traumatólogo y le pregunto, doctor, ¿mi corazón anda bien? El traumatólogo me va a decir, sí, yo lo veo bien. Entonces yo voy a ir y voy a decir, oye, un médico me dijo que mi corazón está en perfectísimas condiciones. Cuando el tipo es traumatólogo, arregla huesos rotos, no ve el corazón. Pasa algo parecido con los abogados. De repente los abogados opinan de temas de los que no necesariamente son expertos. Yo hago la salvedad. Yo, claro, tengo un conocimiento técnico de que para qué sirve la Constitución, me gusta el tema constitucional, pero no me he dedicado en el ejercicio de mi profesión a analizar constituciones. Conozco profesores, el profesor Rodrigo Pica, que falleció hace algún tiempo, él era experto en constituciones, era ministro del Tribunal Constitucional. El profesor Serey, que era de la misma generación de Pica, también experto en temas constitucionales, los dos fueron mis profesores. Reconozco que ellos sí son expertos en temas constitucionales porque han analizado miles de fallos del Tribunal Constitucional chileno, comparan constituciones internacionales, ellos sí se dedican al tema. Entonces, cuando leamos una opinión de un abogado respecto de este proceso constitucional, incluyendo mis opiniones, hay que tomarlas con pinzas, ver qué es lo que... si el abogado que está opinando es experto o no en temas constitucionales. Yo que estoy dando mi opinión más que nada como ciudadano que tiene un poquito más de conocimiento técnico, quizás que de la que tendría un ingeniero en minas, por ejemplo, pero eso no quiere decir que yo sea experto en temas constitucionales. Hecha esta advertencia, yo creo que así como está redactado este artículo, no debiera ser impedimento para que siga siendo constitucional el aborto en 3 causales. Me parece, el aborto en 3 causales me parece que está lejos de discutir. Yo creo que ya debiéramos superar si es o no es ético el aborto en 3 causales. Para mí es totalmente ético el aborto en 3 causales. Lo digo con
Ustedes saben que yo tengo una religión cristiana y todo, yo lo digo con toda responsabilidad. Para mí, el aborto en 3 causales es totalmente necesario que exista y no esté penalizada la opción del al aborto en estas 3 causales específicas. En el caso de violación, en el caso de inviabilidad del feto y de riesgo notorio para la vida de la mujer. Me parece que debiéramos cerrar este debate y dejar de darnos vueltas de si es ético o si debiera ser o no constitucional. Para mí el aborto en 3 causales debiera existir, debe existir, porque no puede ser que condenemos a una mujer, principalmente menores de edad, a vivir con una guagua del violador. Me parece que va más allá de toda humanidad cuestionar que una mujer quiere abortar o no la guagua que está gestando que le hizo un violador. Y les quiero poner que ustedes se pongan en el punto de vista de la mujer y digan: imagínense levantarse por 9 meses todos los días y verte cómo dentro de ti está gestándose el producto de algo que para ti fue traumático, porque ciertamente el 99.99999, por no decir el 100% de las violaciones son traumáticas para las mujeres. Imagínate despertarte todos los días y verte decir: estoy embarazada. ¿Por qué estoy embarazada? Porque alguien me violó. Claramente no es algo agradable. Entonces me parece que está lejos de toda discusión y creo que debiéramos dejar de darnos vueltas en este asunto de si el aborto en 3 causales es ético o no es ético. El aborto en 3 causales es necesario. No podemos estar encarcelando a mujeres, principalmente niñas, menores de 18 años, quizás no solamente encarcelando, sino que investigando siquiera cuando son por 3 causales, porque en el caso de la violación, lo acabo de comentar, me parece que es poco sano para una mujer levantarse todos los días, verse en la panza que tiene un recuerdo permanente y molesto, porque estar embarazada es, imagino yo, dando desde mi punto de vista totalmente masculino, me imagino yo que estar embarazada es una incomodidad. Imagínate estar incómoda más encima, acordándote que la razón por la que estás incómoda es porque te violaron. No creo que sea humano para esa mujer vivir de esa manera por 9 meses. Más porque hay muchos que dicen: no, pero es que después le dan opción. Son 9 meses de tu vida que tuviste un recordatorio constante de que te violaron. O sea, yo creo que para la derecha es muy importante hacer hincapié en que la delincuencia, llevándolo a un terreno que ellos conocen mejor o del que más hablan, para ellos es súper importante que las víctimas de un delito violento dejen de revictimizarse. O sea, estamos claros de que una persona que sufre un portonazo seguramente no quiere ver una pistola nunca más en su vida, o no quiere salir a la calle, no quiere manejar, le quedan secuelas psicológicas y psiquiátricas de los derechos que vivieron. Imagínense ustedes una mujer que fue agredida sexualmente y que tiene un recuerdo por 9 meses permanente y constante, que además le está generando una incomodidad notoria porque tiene que ir a control, tiene que tomar vitaminas, tiene que tener una alimentación especial, porque si no su propia salud también va a estar afectada. Entonces imagínense lo terrible que debe ser eso. Yo creo que por lo menos una causal, check, para mí tiene que mantenerse. La siguiente causal, inviabilidad del feto. Me parece que el argumento es medianamente similar. Si una mujer tiene un feto, no tiene posibilidades de vivir ni siquiera un segundo fuera del vientre de la madre, porque tiene una malformación congénita, porque efectivamente no está preparado para existir esa posible persona, yo creo que me parece un despropósito absoluto que una madre tenga que vivir 9 meses alimentando con sus nutrientes. No lo veo desde un punto de vista egoísta, porque hay que verlo desde un punto de vista práctico también. Es un feto que no va a existir, que no va a vivir. No me parece lógico ni parece ético mantener 9 meses a un feto que no va a existir. Como tener, lo digo de forma súper bruta, pero es como tener un cáncer que te van a extirpar en 9 meses. Extendamos la extirpación de este cáncer. Porque es un feto que no es viable, no va a existir, no va a nacer y va a morir al tiro. Y eso va a estar comprobado, me imagino que por estudios médicos, en fin. Entonces me parece que también la segunda causal de inviabilidad del feto también debiésemos dejar de discutir si es ético o no es ético. Me parece que es súper ético. Es entendible que una mujer quiera abortar en estas circunstancias, cuando es inviable y cuando ha sido abusada.
Y la tercera causal, que es cuando existe un riesgo para la vida de la madre, también me parece que es ético mantener esta causal de aborto, porque la mujer tiene el instinto más básico del ser humano es sobrevivir. Es el instinto que todos tenemos. Todos tenemos el instinto de sobrevivencia. Tendemos a querer vivir lo más y mejor posible. Entonces, si a una mujer le dicen, ¿sabe qué? Su feto, mientras más tiempo usted lo tenga, es más posible que usted se muera. Si la mujer decide, porque tiene un corazón gigantesco y es muy altruista, decide tener esta guagua y a cambio canjear su vida, es decisión de ella. Me parece que es una decisión libre que debería ser asesorada y acompañada por profesionales y la familia. Pero si la mujer no quiere tener esta guagua porque le significa un notorio riesgo de fallecer, creo que no debiéramos apuntarla con el dedo tampoco. O sea, es muy humano querer vivir, muy natural querer vivir. Entonces no veo por dónde una mujer debiese ponerse en riesgo a sí misma. Entonces también me parece que es ético mantener el aborto en esta tercera y última causal. Entonces creo que debiéramos dejar de discutir si el aborto en 3 causales, tal como está hasta hoy día, sin perjuicio de que claramente necesita mejoras, porque el otro día leía un artículo que hablaba de lo escuché en la radio, que hablaba de la ignorancia que tienen algunos médicos sobre cómo objetar o decir que son objetores de conciencia y evitar que se haga un aborto, de ellos hacer el aborto, lo que significa que la mujer no puede abortar. Que eso hay que mejorarlo, claramente. Pero debiese seguir existiendo el aborto en 3 causales. Entonces me parece que deberíamos dejar de darnos vuelta en si es ético o no es ético, que lo que pasa es que no sé qué, la cuestión. Yo creo que debiésemos dejar de darnos vuelta en ese tema. Y empezar a considerar el aborto en 3 causales como un derecho que ya está adquirido por parte de la comunidad chilena. Y, volviendo un poco al tema, el derecho a la vida, así como está el artículo, me parece que se mantiene el aborto en 3 causales, me parece.